Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una mesa más de reflexión, una charla con creadores, artistas coahuilenses que fueron beneficiados con el apoyo del programa Arte Resiliente. En meses pasados, estos 75 proyectos se desarrollaron, su proceso de trabajo, de creación se desarrolló en meses pasados. Y en estos días, a lo largo de febrero y marzo, ustedes van a poder encontrar los resultados, el producto del trabajo de nuestros artistas. El día de hoy quiero presentar a tres artistas, tres creadores coahuilenses que obtuvieron este estímulo y quisiera que ellos nos platicaran de viva voz las intenciones de su proyecto y qué resultados han encontrado y cómo buscan conectar con este público coahuilense. Digo coahuilense por el estado en el que estamos situados, pero pues realmente el público, como ustedes bien lo saben, puede ser nacional e internacional gracias a las posibilidades de las redes sociales. Empiezo contigo, Disley. Los presento y espero ahí su comentario. Disley Rodríguez Asensio, nacida en La Habana, egresada de la Universidad de las Artes de Cuba, con 21 años dedicados a la formación de bailarines y la coreografía. Es directora del colectivo Tablarte, donde ha escrito y producido obras como Del otro lado del espejo, Querido Santa, Conectando con Abuela. Actualmente ejerce la docencia en la Academia Corpus Danza, donde es co-creadora de Life Movement, programa de enseñanza en la danza y valores para niños de 2 a 7 años. Ha trabajado como maestra, bailarina, actriz, coreógrafa en diferentes compañías y ha participado en varios proyectos y espectáculos de teatro musical como directora coreográfica en la compañía La Tercera Llamada, creadora de programas de estudio para la enseñanza del ballet y conferencista sobre estos temas. Con el colectivo Tablarte ha llevado a cabo el programa interdisciplinario de masificación de la cultura y el arte en la región Laguna. Y bueno, ella se hizo acreedora al estímulo de arte resiliente con su proyecto Ballet con Violet. Bienvenida, Disley. Adelante, si gustas platicarnos un poco tu proyecto. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues muy agradecida de haber obtenido pues este apoyo, porque sí es complicado realmente el poder, o sea, primero todo el proceso de imaginación, creación, pero todo estaba en un papel. Entonces, gracias a este apoyo, pues finalmente Ballet con Violeta es hoy una realidad que a mí como maestra, sobre todo como pedagoga, me enorgullece, porque Ballet con Violeta es un proyecto didáctico para la enseñanza de la danza en los niños y las niñas. Entonces, el hecho de que ya hayamos podido iniciar este camino, de que ya que sea tangible, es muy, muy, o sea, me llena de mucho regocijo el hecho de que los niños van a poder disfrutar de este trabajo, que ha sido un trabajo de muchos elementos sobre la mesa, de mucha escritura, de mucha revisión, del trabajo apegado a los programas de estudio, sobre todo de los niños de esta etapa, y que además fuera un producto que no solamente estuviera encauzado en alimentar, digamos, el aprendizaje de los niños que hacen ballet, sino de la inclusión de los niños que no hacen danza, para que ellos puedan acercarse a este medio, que muchos beneficios se pueden apreciar y que yo he apreciado durante toda mi vida como maestra. Entonces, Ballet con Violet tiene tres capítulos, son 3 capítulos
en los que en el primero Violet presenta qué cosa es un aula de ballet, nos va a comentar cuáles son los puntos, las esquinas, nos va a hablar de las posiciones básicas de la danza clásica y pues obviamente como es un dibujo animado, pues les llama mucho la atención a las niñas y a los niños. Hicimos pruebas de los colores, hicimos pruebas de la voz. Fue un proceso bastante complicado en tiempos de COVID encontrar a artistas que nos pudieran hacer los doblajes para que la voz fuera agradable para los niños. Y pues finalmente sí era un apoyo también para apoyarnos a nosotros, valga la redundancia, a los artistas, pero en este caso no había que escatimar realmente el recurso, la idea era que estuviera ahí para los niños. Entonces, sí fue complicado el hecho de encontrar quién diera la voz de Violet, quién pudiera ser la voz de Diego. Entonces, gracias a Dios existen muchísimos sitios donde puedes encontrar artistas, pero pues por la misma situación de la pandemia a veces los precios eran inalcanzables por frases cortas del doblaje. Y aquí en México fue un poco más complicado. Las horas de la animación, o sea, mover una parte de la muñeca en un movimiento clásico en animación de 2D fue un reto que realmente horas y horas de trabajo, horas y horas de regresar al trabajo, pero ha sido un trabajo valioso. El capítulo que mucho me ha llenado de orgullo ha sido el capítulo número 3, que es donde Violet invita a Diego, un niño de su edad, a bailar a su clase de ballet. Y Diego le expone a los niños y niñas de México y del mundo entero, lo padrísimo que es jugar videojuegos, lo padrísimo que es también jugar al fútbol, al voleibol, pero ¿por qué no vienen a la clase de ballet? ¿Por qué no conocen? Los invita. Entonces es a través del lenguaje de los niños, una invitación a que los niños se acerquen a lo que es la cultura y el arte, que realmente es enriquecedor. Entonces, pues en este momento, con el apoyo recibido, pudimos hacer 3 de estos videos que digo, es bastante complicado. Yo no tenía la menor idea de cuánto íbamos a trabajar. Fueron noches y días de mucho trabajo, de mucho borrón y cuenta nueva, porque no es lo mismo cuando estamos escribiéndolo y qué bonito, y yo lo dirigía y sí, pero ya cuando estábamos con la animación, la voz, el montaje, la música, el que te quede, y bueno, no se puede hacer en 3D, porque yo como maestra de ballet tenía una idea de la parte de la animación, pero ya cuando llegué con el animador que me aterrizó los pies en la tierra, no va así. O sea, no te puedo hacer ese giro que tú quieres porque eso es otro tipo de animación. Entonces, dentro de la animación que tenemos hay que reestructurar incluso texto, pero fue un trabajo muy bonito, fue un trabajo de mucho equipo. Omar Kermedi es buenísimo en este trabajo. Tuvo muchísima paciencia con nosotras, las 2 maestras de ballet, que digo, somos soñadoras y aparte nosotros creíamos que ya te marcamos el pie a la derecha y a la izquierda y tú lo haces. No va por ahí. Cada movimiento que haces, si luego me dices ese no va, hay que volver a iniciar todo de cero, hay que volver a remasterizar el video, no, impresionante. Pero bueno, le agradezco muchísimo al equipo porque sin la ayuda de verdad de todos los creadores que se juntaron con la animación no hubiese salido. Tuvimos por demás enfermos de COVID, o sea, todas estas situaciones que suceden paralelamente al proceso, pero fue un buen final. Creo que el producto que vamos a exponer es un producto de calidad. Lo hemos estado calando con amigos especialistas en el tema de la animación, con gente de fuera que nos pudiera también dar su punto de vista para poder mostrar un producto bien hecho y que además nos sirva de antesala para continuar con esta serie, porque es la idea que tenemos. Entonces, ojalá y Ballet con Violet no se quede en estos 3 capítulos, sino que podamos tener esta herramienta
pedagógica para que nuestros niños y niñas conozcan más el arte, y los niños que no están cercanos al arte pues tengan como un poquito más del panorama de lo que vivimos los artistas en este medio. Gracias, Isley. Sí, creo que es muy importante esto que señalas y ahorita nos lo comentarán también nuestros compañeros. Una cosa es la idea, el sueño, la genialidad que de pronto aparece, pero lo más importante es cómo materializarla, ¿no? Cómo hacerla en un resultado concreto y todo lo que implica. Eh, Les digo a mis alumnos, buenas ideas podemos tener todos. Lo importante es cómo materializarlas, ¿no? Y si me permiten, presentaré a Edgar Flores. Adriana, bienvenida. Ahorita te presentamos. Edgar Flores es trompetista, músico. Comenzó sus estudios musicales a la edad de 10 años en la banda Salvador Jalife Cervantes. Ha participado en numerosos encuentros nacionales de bandas sinfónicas con la Salvador Jalife. Posteriormente continúa sus estudios musicales con maestros de reconocimiento nacional como Francisco Cedillo, Armando Cedillo y Juan Manuel Arpero, entre otros. Ha formado parte y participado en diversas agrupaciones musicales como la Banda Sinfónica Juvenil Salvador Jalife, el Ensamble de Trompetas de México, la Banda Sinfónica Juvenil de Selección Nacional de México, Francisco Cedillo y su Big Band, la Camerata de Coahuila, Ensamble Metales del Desierto, Funk Store, y ha participado con diferentes artistas de talla nacional como Eugenia León, Fernando La Mora, Dante Alcalá. En junio del 2017 egresa del Centro de Estudios Musicales de Torreón, promotor e integrante de la banda Tres Laguna Jazz, nominada a los premios Lunas del Auditorio Nacional 2015. En octubre del 2018 es invitado a colaborar como organizador de la Masterclass Luis Miguel Músicos. En enero de 2019 funda y dirige la Big Band Jazz Coahuila. De la misma manera funda el Liceo de Jazz y Arte en la ciudad de Torreón, Coahuila. En 2019 nombrado representante en México de Jazz Education Abroad. Y bueno, es docente también en el área de música artística a nivel básico y bachillerato. Bienvenido, Edgar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Primero que nada, igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes como agentes culturales, como gobierno, que apoyan a esta o que realizan este tipo de convocatorias que son muy, muy importantes para todos nosotros los artistas. Y bueno, yo creo que le doy muchísima la razón a la maestra Disley, que la parte educativa es súper importante cuando tú quieres mostrar algún proyecto cultural o sobre todo educar. También hay que empezar a educar a nuestro público, no solo presentar un concierto o tocar bonito o tocar lo mejor que puedas o hacer algo, sino que empezar a educar a nuestra población, ¿no? Porque desde ahí esa misma gente empieza a apreciar tu arte y la empieza a valorar y te empieza a dar un valor un poquito más a tu trabajo, ¿no? Es por eso que nosotros desarrollamos este proyecto Música en tu Casa, que este proyecto es una serie de conferencias, masterclass, concierto didáctico, en el cual nosotros nos enfocamos a aspectos básicos de música en general, qué es la música, historia de la música, etcétera, ¿no? Entre otras incógnitas que a lo mejor una persona que no es músico o a lo mejor que no es artista se plantea, ¿no? Y que tiene o sea, que la música, cómo se lee una partitura, cosas muy básicas, ¿no? Entonces, nosotros realizamos una serie de 10 videos educativos en los cuales, por mencionar, bueno, quisiera mencionarlos todos. En este proyecto empezamos hablando sobre historia de la música, desde los orígenes, las antiguas civilizaciones, hasta
pasando por todas las épocas, ¿no? Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, muy brevemente todo esto a manera de contexto para que el público sepa de dónde, cómo es la evolución de esa música. Hablamos también acerca sobre videos pues, de producción musical, cómo se realiza, cómo se hace una producción a través desde pues cómo realizar tu disco, cómo promocionar ese disco, etcétera. Esta conferencia participa el maestro Alejandro Carballo, que es actualmente estudio con él, es el trombonista principal de la banda, el director de la banda de Luis Miguel, director de la sección de metales de Luis Miguel, y él pues también se suma a Música en tu Casa. Tenemos también por ahí un documental muy bueno que hacemos sobre el ritmo en nuestro entorno, de cómo el ritmo no solamente está involucrado en la música, sino lo podemos encontrar desde cualquier tipo de actividad, ¿no? En la naturaleza, al día a día. Entonces, es un documental muy interesante que la verdad se lo recomiendo mucho a todos los que lo vayan a estar viendo. Bueno, tenemos ese documental, tenemos también por ahí una clase de la historia del saxofón, donde se platica que el saxofón, quisimos agarrar el saxofón porque el saxofón es, las personas comúnmente escuchan jazz y se van al instrumento del saxofón, ¿no? Creo que el saxofón es un instrumento insignia del jazz, entonces quisimos por ahí abarcar tanto repertorio del saxofón, historia del saxofón, etcétera, ¿no? Por ahí también tenemos algunas clases de, bueno, historia de la música, documental, un concierto didáctico que hablamos un poco de lo que es el jazz. Tocamos por ahí algunos estilos, estructuras, formas de jazz como blues, swing, baladas de jazz, bossa nova, latin jazz, funk. Entonces, seleccionamos esos estilos que son también estilos muy reconocibles, muy fáciles de digerir dentro del jazz. Y bueno, aparte, pues en este concierto platicamos una historia de todos los géneros del jazz en general, etcétera. Y bueno, eso lo hacemos con el fin de que creo que el jazz aquí en México, en general en el mundo, es un estilo que a lo mejor no está tan reconocido o no está tan apreciado por la parte de la población en general. Entonces, como parte de nuestras funciones también como pues, la orquesta que tenemos, pues no solamente es quedarnos en esos conciertos que podríamos ofrecer, que ahorita realmente no estamos haciendo nada de ese trabajo, ¿no? Pero queremos ofrecerle al público la oportunidad de que conozcan la música, que conozcan a través de charlas, de pláticas, y bueno, como comentaba en un principio, creo que es muy importante que la parte educativa, nosotros como agentes culturales también nos toca educar a nuestro público, hacer que nuestro trabajo valga y pues obviamente pues nosotros en algún punto vivimos de esto, pues también para que ese público pague lo que debería de pagar por ir a ver un concierto, ¿no? Sí. Gracias, Edgar. Adriana, te presento, Adriana, y nos platicas tu proyecto. Adriana Vargas Flores, periodista cultural con 20 años de trayectoria. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle y máster en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Inicia su trayectoria periodística en el diario La Opinión, hoy Milenio Laguna. Ha sido conductora de radio, editora de revistas y directora de portales de noticias. Realizó estudios en la Escuela de Periodismo del País, en España, y una pasantía en la redacción del diario El País, en la sección de Cultura. También ha sido coordinadora editorial y autora en el libro Torreón, Ciudad Centenaria, así como autora en el libro de Semblanzas, Familias Centenarias. Es autora del libro Magdalena Briones, Por amor a la danza y a la tierra. Fundó y dirige el portal La Vereda, Arte, Sociedad y Ocio, dedicado a difundir el quehacer cultural y artístico de la comarca lagunera. Actualmente es coordinadora de difusión en el Archivo Histórico de Torreón, Eduardo Guerra. Ha ejercido la docencia
en el TEC de Monterrey, en la Universidad La Salle, la Universidad del Valle de México y en la Universidad Autónoma de La Laguna. Bienvenida, Adriana. Platícanos cómo es tu proyecto y cuáles eran tus objetivos y tus resultados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos también a los demás beneficiarios de Arte Resiliente. Bueno, nosotros participamos en esta convocatoria con el proyecto La Vereda Infantil. Como ya lo mencionó el licenciado, tenemos un portal, una revista de internet sobre el quehacer cultural. Es un trabajo que hacemos desde la comarca lagunera de periodismo cultural y estamos muy conscientes de la necesidad de abrir espacios para las niñas y niños. Son muy escasos, bueno, todavía los proyectos que involucran al público infantil. Y nosotros lo hicimos en dos vertientes. Uno de los trabajos, una parte de los trabajos consistió en hacer unas cápsulas de video y audio, podcast y video, sobre pequeñas historias de grandes compositores. Es lo que hicimos y bueno, elaboramos el guión que hablaba sobre la vida de grandes compositores como son Beethoven, Vivaldi, Mozart y mexicanos como Silvestre Revueltas y otros también de reconocimiento nacional. Y bueno, pues montamos los videos, los hicimos con la participación del músico Raúl Jaques, un niño también estuvo participando, que es Silvestre Jaques, y estos videos, la verdad, les fue muy bien en las redes sociales de Secretaría de Cultura, porque se hicieron de una manera lúdica, se hicieron como una conversación entre un padre y un hijo hablando de los grandes compositores. Esto pues lo hicimos como para aterrizar en el lenguaje del público infantil, porque es muy importante que los niños conozcan a estos grandes compositores, pero desde el lenguaje de los niños. Y por ese lado hicimos este trabajo y por otro lado hicimos una convocatoria que se llama Escribe con nosotros, donde abrimos espacio a niñas y niños de Coahuila para que publicaran artículos con reflexiones sobre la pandemia del COVID-19, con recomendaciones para los propios niños de cómo sobrellevar la pandemia, con reflexiones de qué aprendieron en este tiempo de estar en casa, o alguna otra recomendación de películas, libros, actividades didácticas, y tuvimos la participación de publicamos alrededor de 6 textos hasta ahora, es lo que hemos publicado, de niños no solo de Coahuila, también de Nuevo León, incluso del extranjero. Y bueno, pues seguimos abiertos con esta convocatoria para niñas y niños. Quisiéramos que se siguiera difundiendo, aunque ya terminó nuestra participación en Arte Resiliente, el espacio va a seguir abierto para que se expresen los niños. Pareciera que no están muy dispuestos a escribir, pero es cuestión de impulsarlos a hablar de lo que sienten, sentarse con ellos para que puedan articular bien sus ideas, ayudarlos un poquito con la redacción y bueno, sí es preciso decir que la convocatoria se dirigió a niñas, niños de cuarto a sexto de primaria. Y la verdad es que yo los quiero invitar, la página es lavereda.com.mx, hay un espacio que se llama La Vereda Infantil y ahí está todo el trabajo que hicimos con Arte Resiliente y en nuestras redes sociales también. Pues yo estoy muy contenta de haber participado en este proyecto. Insisto, yo creo que debemos tener como prioridad la atención a los públicos infantiles. Ahorita son, lamentablemente, los niños y las niñas los que siguen encerrados en casa sin poder, la mayoría de ellos, ir a la escuela, a sus actividades cotidianas. Y yo creo que tenemos que involucrarnos para llevarles productos artísticos y culturales. Entonces, bueno, pues ya se ha difundido casi la totalidad del trabajo de Arte Resiliente que hice yo, pero aún faltan más videos y cápsulas por darse a conocer. Así que tengo entendido que este mes se van a difundir y bueno, yo también los seguiré compartiendo para que pues llegue a más público este trabajo. Gracias, Adriana. Sí, estamos justamente todo febrero y marzo, vamos a dedicarlo a los productos de Arte Resiliente.
porque estamos muy contentos por lo que están haciendo todos. El día de hoy tenemos a 4 artistas, 4 de 75, cuyos proyectos creo que son muy gratificantes para todos porque buscan acercar a esos públicos que, como ustedes señalan, de pronto son un poco difíciles. Ahorita mencionabas la carencia de espacios para atender a los niños. Lo que pasa es que nadie quiere entrarle a los niños porque es un público, híjole, que requiere mucha atención. Son un público que requiere mucho talento, ¿sí? Y ahorita, hablando de talento, quiero que Ricardo nos platique un poco su proyecto, que también involucra otra vez el aspecto de la creatividad. Ahorita lo van a escuchar. Ricardo Secundino Méndez ha construido una formación académica interdisciplinaria, licenciado en educación, con estudios en letras españolas y música, violín y viola. Es máster en estudios literarios y musicales. Se ha especializado en el diseño, colaboración y mediación de proyectos sociales en la Universidad de Massachusetts y en el Instituto de Estudios Críticos. Actualmente dirige Microconcierto, cuentacuentos interdisciplinario, proyecto itinerante que difunde la música y la literatura infantil, con el que ha dado giras por Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila. Y quisiera que nos platicara, Ricardo, de su proyecto Microconcierto con César Secundino, biografía animada de un arpista coahuilense. Bienvenido, Ricardo, platícanos. Muchas gracias, un saludo a mis colegas y pues, agradecido, muy agradecido. Es lo que me viene a la mente y lo primero que tengo que decir. Agradecido con la Secretaría de Cultura y con todas las personas que nos han atendido, tanto el licenciado José Luis como Priscila, siempre una atención inmejorable. Bueno, tengo que confesar algo, que este apoyo que recibimos de Arte Resiliente ha sido el primero que recibimos como proyecto y como colectivo de parte de Coahuila. En ese sentido fue sumamente significativo, porque si bien habíamos hecho cosas y logrado subvenciones, premios, etcétera, en otros estados, ha sido la primera vez que logramos algo con Coahuila, siendo coahuilenses, y teníamos que hacer algo importante, al menos para nosotros y para la niñez. Y decidimos que este proyecto de la biografía animada tenía que hacer también paralelamente un homenaje, mejor dicho, un homenaje a San Pedro de las Colonias. Microconcierto, el cuentacuentos interdisciplinario, como decía el licenciado José Luis, tiene su esencia en la difusión y promoción de la música y la literatura dirigida a un público infantil, pero sobre todo nosotros nos abocamos a lo que es el patrimonio cultural. Entonces decidimos difundir, homenajear este patrimonio cultural de San Pedro de las Colonias, y en nuestra propuesta decidimos escoger a César, que es uno de los, mejor dicho, es el último ganador de Arpa Jazz, del torneo o concurso a nivel mundial en Holanda. Él lo ganó y hablando con él planteamos no platicar de ese concurso que muchos entrevistadores y programas ya han hablado y han mencionado, sino de cómo se formó él en San Pedro de las Colonias, en el preescolar, en la primaria, cuáles eran sus amigos, qué hacía, a qué jugaba. Por ahí nos fuimos nosotros, ¿no? Un poquito para generar y empatía y despertar el interés de las niñas y de los niños de todos estos municipios de Coahuila, no solo de San Pedro de las Colonias, sino de Ocampo, de los municipios de La Madrid, de los municipios que no son estas casi metrópolis, vamos a llamarlo, como Torreón y como se está ya pronunciando Saltillo y su zona conurbada. Nos dirigimos a esos otros niños que también están ahí y que también así tuvo una formación César, ¿no? Y bueno, nos fuimos con un guiñol
para hacer como un juego entre las fronteras de lo real y de lo imaginario, para platicar con el personaje de carne y hueso, pero también con el personaje de hilo y tela. Recorrimos las calles de San Pedro de las Colonias, nos metimos al mercado con el guiñol y era muy padre porque la gente que estaba ahí trabajando en sus negocios nos recibió muy cálidamente y les sorprendía, y era como también entrar a este juego lúdico. Sacaron ese niño que había dentro de estas personas en el momento de la toma de videos e imágenes. Luego, en una segunda etapa, regresamos a nuestra casa y durante las noches, que era cuando el vecindario nos permitía el silencio para poder grabar y trabajar, estuvimos haciendo los videos en donde César tocaba. Y luego, en una tercera etapa, grabamos los guiñoles de acuerdo a los movimientos originales de César, tocando tanto guitarra como arpa. Y al final fue la etapa de la postproducción, que como dijo Sisley y como también lo mencionaba Adriana y el compañero Edgar, ahí fue donde nos topamos con una serie de retos, que esto que llaman ahora la puesta en pantalla, algunos de los artistas, colegas, cómo fue tan retador, pero también siempre apasionante, pero no sin dejar muchas horas de sueño, ¿eh? Al final quedamos muy satisfechos con el producto. En todo momento nuestro entrevistado, César, nunca supo de qué le íbamos a hablar, nunca supo, vaya, apenas va a ver su entrevista, pero nos ha sorprendido con los que hemos compartido con la familia cercana, que los niños, como decía el licenciado José Luis, tienen un interés por el jazz, por ejemplo. Nosotros también tocamos un poco el tema del jazz, el tema de esos lenguajes clásicos. Es impresionante ver cómo están ellos con una apertura para disfrutar de estos lenguajes que uno como adulto a veces cree que no, que son complejos, y que un niño o que alguien que nunca se ha acercado a este tipo de lenguajes artísticos va a tener un rechazo, una resistencia. Para nada, nos ha sorprendido mucho y creo que fue un gran acierto. Y otra vez lo digo, para nosotros esta Arte Resiliente 2020-2021, que es cuando estamos en el tema de la difusión, ha sido, lo voy a decir, el más significativo de todos, porque es de donde somos. Somos coahuilenses, somos de San Pedro, y ganar ahí en nuestra tierra y hablarle a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestra gente, es siempre algo muy estimulante. Gracias, Ricardo. Para nosotros es, insisto, muy gratificante como institución conocer y apoyar proyectos tan, les digo, tan generosos y tan creativos y atrevidos en el sentido de acercarse a nuevos públicos, ¿no? Y en ese sentido quisiera yo preguntarles, ¿qué reto implica dirigirse a un público infantil, juvenil? Si de por sí hablaban ustedes de cómo trasladar la idea al producto artístico, este público de niños involucra cosas muy particulares, desde cómo llamar la atención de un niño hasta cómo mantener esa atención, con qué elementos podemos jalar la atención y mantenerla de tal forma que el niño se quede con algo, porque los niños pareciera que se pueden distraer fácilmente, y además ellos ahora sí que no tienen ningún problema en si les aburre se van. A lo mejor uno finge que sigue viendo las cosas, pero ellos no tienen ningún problema en eso, ¿no? ¿Cómo llegar a ese público? ¿Cuáles fueron las estrategias? Que ya lo mencionaban, pero sí quisiera que me platicaran cómo lo pensaron el proyecto para el niño y qué estrategias particulares, concretas, utilizaron para acercarse a esos niños, a esos jóvenes. Disley. Bueno, a mí la verdad en este caso no es que haya sido
la parte del mayor reto, porque durante mis años de maestra, pues me he dedicado mucho a la enseñanza en las primeras etapas del crecimiento de las niñas, digamos, las recibo desde 2 años y medio y pues las suelto a los 7 cuando ya están en esa etapa donde te has tenido que inventar y reinventar todos los días, porque aunque prepares tu clase el día anterior, al otro día no sirve de nada todo lo que preparaste. Y eso ya me lo ha ido dando la experiencia del salón. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue calar el libreto. Yo dirigí, aparte escribí, pues hice de todo, chiflé, y lo fui calando con mis alumnas en la escuela. Y eso me dio mucho porque algunas decían, pero ¿y por qué Violet? Sus interrogantes fueron las que me llevaron a reestructurar algunas cosas que ya yo tenía escrito como primer borrador, digamos. Y eso es muy interesante porque en esos cuestionamientos está el que el producto finalmente pues sea del agrado de los niños porque es para ellos. Entonces, muchas veces queremos hacer textos para los niños con nuestras frases o con lo que nosotros queremos que ellos aprendan. Los niños aprenden todo el tiempo y a mí me lo ha dado esto de la docencia. Mis alumnas, en un principio, en Corpus manejamos un programa que se llama Life Movement y hacemos algo que se llama la kinesfera. Y yo la primera vez que mi jefa y co-creadora del programa me decía, claro que sí lo van a decir las de 2 años y medio. No, no lo van a decir. Y sí, fue un reto, o sea, el escuchar a la niña y no solo decirlo, sino entender el concepto, te dice a ti como adulto, tú eres quien está mal, tú eres el que está equivocado, porque yo sí lo entiendo. Ahora, tu reto es saber explicármelo. Entonces yo creo que más que nada es eso, el calar el producto inicial y no tener miedo de borrar, porque a veces yo tengo una personalidad como muy estricta de que quiero que todo quede a la perfección, pero con los niños no todo es 2 más 2 es 4. Entonces tienes que tener como esa humildad de saber escucharlos, de saber irte con ellos al ruedo, de poder entender, sí entiendes lo que dice esta niña, sí, Miss, pero ella no, y si le hace así, Miss, ¿y por qué Violet no hace? Entonces vas tachando y le vas quitando lo que hiciste sin miedo y vas remoldeando y eso está bonito porque a lo mejor yo tenía una idea, quiero que esto vaya por acá, pero ese primer borrador es como lo que yo quería, pero acá quedó un trabajo ya más a lo que ellas entienden, a lo que ellas disfrutan y eso es, yo creo que la clave más bien, el no tener miedo de soltar y de primero calarlo con ellos y de hablarles a los niños en un idioma de adultos, ¿por qué no? Porque los niños entienden todo, darle las informaciones necesarias, pero también entender su idioma y platicar como a ellos les gusta, con sonrisa, con haciéndolo lúdico, y eso los va a acercar, obviamente. Entonces, definitivamente yo no siento que haya sido mi mayor reto, más bien creo que fue uno de mis muy buenos aciertos, el no tener miedo de llegar así con el papel al salón y a ver si se los leo, qué sienten. En algún momento me dijeron, ¿y por qué la Miss no se escucha? Porque tenía una Miss fantasma. Y al final la Miss no aparecía por todo esto. Ya yo tenía un casting, ya tenía artistas y al final yo tuve que interpretar la voz de la Miss porque mis alumnas me lo pidieron. Miss, pero ¿y por qué no sale la Miss? Porque nada más era como un narrador. Ah, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? O sea, ya tengo todo listo y luego decirle a la persona de animación, sabes que siempre va a haber una Miss porque ellas entienden de que tiene que haber una Miss y por qué no. Bueno, pues hagámoslo. Entonces esto del enriquecer el trabajo con lo que los niños te aportan es muy bueno. Creo que hay que creer en ellos, escucharlos, acercarse para que finalmente el producto pues sea realmente valioso para ellos. Gracias, Disley. Edgar. Sí, bueno, el proyecto de Nosotros Música en tu Casa, pues no está meramente para un público infantil,
pero nosotros establecimos un target de personas de 17 años a 70, 80, o sea, para que cualquier persona lo pudiera entender. En esta parte, nosotros lo que hicimos, pues, es hacer cuestionamientos de gente que no es músico, de gente que no es artista. ¿De dónde proviene la música? ¿Cuáles son sus orígenes? La música es un lenguaje, porque claro, es un lenguaje, o sea, la música tiene su forma, como el español, como el francés, como el inglés, tiene su gramática, la música tiene su gramática, y nosotros quisimos también mostrar a la gente en general que la música es un lenguaje como el que hablamos comúnmente, ¿no? Pues cómo se produce la música, cómo se hace desde un estudio, cómo se graba, cómo se crea, hasta cómo se vende en plataformas. También quisimos hablar un poco de eso. Entonces yo creo que son cuestiones más que nada enfocadas a que las personas, como bien dije en un momento, se acerquen y conozcan el proceso creativo que hace un músico o un compositor, pues para hacerlo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el concierto didáctico que mencionamos acerca de la improvisación, o sea, ¿qué es la improvisación? ¿De dónde surge la improvisación? ¿Sobre qué se improvisa? Porque muchas personas, o comúnmente, pues por ejemplo en la música clásica, ¿no? Que la partitura, todo lo que viene en la partitura está escrito y así es como lo lee el músico. En el jazz no es así, en el jazz está escrita la melodía y se improvisa sobre las armonías y la verdad son cuestiones un poquito más de, pues sí, de mucha creatividad, ¿no? De desarrollar mucho la imaginación, la parte de la improvisación. Quisimos también enfocarnos mucho en esa parte, que la improvisación es una comunicación entre los músicos, es un lenguaje, es una forma. Inclusive en el concierto van a observar cómo entre los músicos se dicen, a ver, vas tú, ahora es tu turno, o espérame, voy a dar una vuelta más, etcétera, ¿no? Toda esa parte que es el trabajo en equipo que también se lleva, ¿no? Entonces sí, yo creo que esos fueron nuestros cuestionamientos, pensando como un público general que no es músico, que no es artista, ¿qué es lo que le gustaría saber a esas personas? Pues de dónde proviene la música, sus orígenes, el por qué, cómo tocan los músicos, cómo se clasifican esos instrumentos, que me faltó mencionar, tenemos un video que habla acerca sobre clasificación de los instrumentos musicales, donde hablamos origen, de qué están construidos esos instrumentos, hablamos de la orquesta sinfónica, de la conformación de una orquesta. No quisimos quedarnos solamente en el jazz, sino hablar de toda esta parte, ¿no? Pues bueno, esas fueron nuestras cuestiones que nosotros quisimos llevar a cabo. Gracias, Edgar. Adriana. Listo. Muchas gracias. Bueno, pues en el caso de la convocatoria para niñas y niños, para que escribieran en la sección de la vereda infantil, aunque por supuesto que a mí me hubiera gustado contar con más participantes, pero yo creo que una de las áreas que se tiene que fortalecer desde la educación, pues es la expresión oral y escrita, porque a lo mejor muchos niños no se animaban a tomar un papel, escribir o a pedir ayuda a sus maestros que les ayudaran a teclear su texto, pero los que llegaron a participar, me sorprendió la claridad con la que expresan sus emociones, la claridad y la necesidad que tienen de decir lo que sienten. Y yo creo que no siempre se les abren esos espacios a las niñas y niños y debemos confiar en ellos, debemos confiar en su capacidad de expresión, su capacidad de sentir, su capacidad de proyectar, porque dicen muchas verdades. Había un niño que escribió que dentro de todo lo que pasó en la pandemia no entendía por qué la gente se volvió loca comprando papel de baño. O sea, que no entendía por qué pasaban muchas cosas. Y fue también una parte un poco traumatizante para los niños el hecho de que de repente, pues todo se paró, no podían ir ni siquiera al mandado, no pueden, bueno, todavía ir a hacer las compras, perdieron familiares, hubo niños que reflexionaron sobre la pérdida de familiares o amigos cercanos y lo que esto les provoca y lo que esto fue para ellos una enseñanza, es decir, cómo van a afrontar el tiempo después de la pandemia y cómo valoran ahora lo que tienen. Eso me gustó mucho y en el caso de los productos hechos para niños que realizamos en la vereda infantil, los videos y los podcasts,
Pues sí, todo un reto, porque estamos hablando de compositores que iniciaron hace siglos su actividad, pero precisamente muchos lo hicieron cuando eran niños, porque hubo alguien que los empujara desde niños pues a potenciar su creatividad. Aquí sí tengo que reconocer que conté mucho con el apoyo de Raúl Jaques, el maestro de música, que él es compositor de canciones infantiles. La verdad es que eso me ayudó muchísimo para poder proyectar lo que queríamos y la participación de un niño, porque, insisto, cuando le hablamos a los niños en el lenguaje de los niños, yo creo que es mucho mejor la respuesta. Yo además de que estos productos se transmitieron en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, yo se los envié a todas mis amigas con niños en edad escolar, se los envié a muchísima gente y me daban muy, pero muy buenos comentarios, me decían que sus hijos estaban divertidísimos escuchando, porque incluso hablaban pues de que Mozart no le gustaba comer solo, o situaciones un poquito, digamos, jocosas de los compositores, o que les gustaba comer mucho, que les gustaba dormir mucho para poder producir, y muchas situaciones que luego les daban mucha risa y que la verdad sí se divirtieron bastante. Entonces, eso es importante, yo creo que involucrar una mirada infantil en ese tipo de producciones hace que se sientan más identificados los niños. Entonces, pues esas dos cuestiones son las que en las que más nos apoyamos para que el lenguaje fuera lo más digerible posible, porque hacer un guión para niños, de verdad es que sí es cierto lo que decía el licenciado José Luis, es bien complicado, requiere mucha creatividad y yo creo que quitarte marañas de la cabeza, o sea, decir claramente las cosas, porque los niños no se andan con rodeos y eso fue también muy importante. Muy agradecida pues con esta mesa de conversación. Insisto, yo los invito pues a visitar la vereda infantil y los productos que ahí tenemos. Gracias, Adriana. Ricardo. Bueno, en nuestro caso, lo que nos permitió tener, nos ha permitido tener una vinculación con los niños, con las niñas, ha sido el guiñol. El guiñol, no solamente, sino el guiñol, pero teniendo una lectura traviesa y contestataria de nuestro contexto. Y ahora lo explico. En el marzo del año pasado, tuvimos un golpe duro, un golpe simbólico, porque de la escena social desaparecieron tanto los niños como los adultos mayores. Entonces, de pronto salíamos a la calle, seguimos saliendo, por ejemplo, ahora estoy en Nuevo León y si bien en Coahuila ya empezamos a ver niños en las calles, apenas, acá no, acá siguen resguardados. Es como si hubieran desaparecido de la escena social. Entonces dijimos, vamos a hacer un guiñol que sea un adulto mayor, que sea un niño, y nos metimos con un adulto mayor a las calles de Coahuila, ¿no? Entonces de pronto no se podía tener un abuelo en las calles, pero nosotros andábamos con un abuelo, ¿no? Que un guiñón nos lo permitía. Y ahí yo debo reconocer todo el talento y el apoyo incondicional de mi equipo técnico y de mi equipo artístico y logístico, porque Alma Méndez, que está allá en San Pedro de las Colonias, fue quien nos hizo, quien nos dio lo que decía el licenciado José Luis. Teníamos la idea, pero a ver, materialízala, ¿no? Entonces le pedíamos un abuelo y no me cabía en la mano, y luego, ¿sabes qué? Quítale la cabeza y otra vez acomódala, y ahora falta el niño guitarrista, y luego el brazo como que no alcanzaba al rasgueo, y ponle una mano más larga, y luego pedimos que nos hiciera un arpista, y yo no lograba darle una posición que pareciera que estaba sonando el arpista guiñol, ¿no? Como si fuese él quien emitió el sonido. Entonces todos estos retos fueron resueltos de esa manera, una lectura traviesa y contestataria del contexto en el que todos estamos compartiendo, y sobre todo el talento del equipo técnico con el que cuento en el tema de la realización de los guiñoles, y también en el tema de las cuestiones digitales, que era una cosa a la que yo personalmente le temía mucho, porque nuestro proyecto era sobre las tablas, éramos itinerantes y nos montamos en donde sea, y así habíamos construido nuestro quehacer artístico,
pero de pronto fue prácticamente obligado migrar a la digitalización y tuvimos la fortuna de encontrar a gente como el ingeniero Froilán Morales Hernández, que él está en Saltillo. Él nos ayuda con la parte de tomar fotos, videos y la edición, y también un compañero que está en Monterrey, José Moreno. Sin ellos esto hubiera sido prácticamente imposible. Gracias, Ricardo. Y creo que reconocer también, como bien lo dicen, el trabajo de colaboración de cada uno de los 4 proyectos, porque los 4 involucraron artistas adicionales, involucraron equipo técnico y diferentes visiones, ¿no? Conciliar las diferentes visiones de todos los participantes. Los 4 proyectos son de La Laguna, estoy cayendo en cuenta, qué bueno. Los 4 proyectos atienden a la educación o buscan un poco formar nuevos públicos. Y yo les pregunto, en esta idea de formar nuevos públicos, ¿qué esperan ustedes de esos nuevos públicos? ¿Cómo conciben a estos nuevos públicos del día de mañana que consuman sus productos, que consuman el producto de los demás artistas? ¿Qué características buscarían? ¿Cuál es su público ideal? Y en ese sentido creo que ustedes están trabajando hacia ello, ¿no? ¿Cuáles son las características del público que ustedes están esperando y cómo lo están logrando? Adelante, Adriana, empezamos contigo, Adriana, ahora. Ok. Sí, bueno, yo insisto, las características del público. Yo creo que sí tenemos que tener en mente que los niños son y las niñas muy receptivos, que están a la espera y que están ávidos de que les des productos creativos, productos que involucren expresiones artísticas, que involucren una reflexión. Pareciera que no, porque tienen muchos distractores, las niñas y niños. Estamos ahora mismo en una era en la que ellos están demasiado familiarizados con la tecnología y eso les ha robado mucho la atención hacia otras manifestaciones y además están, la verdad, han enfrentado mucha soledad, pero no debemos subestimar sus necesidades para recibir este tipo de estímulos, para decirles, bueno, me importas, eres el público al que quiero llegar y eres el que está ahorita, pues sinceramente los niños se han adaptado muchísimo más que muchas otras personas y que gente de otra edad a la pandemia. Nos han enseñado ese poder de adaptación que tienen, nos han enseñado que son, que tienen valores, que tienen responsabilidad. Y creo que se han portado y que merecen un aplauso y un 10 las niñas y niños de Coahuila y de México. Entonces, no subestimarlos, no pensar que no les va a traer lo que les estamos ofreciendo, sino al contrario, considerarlos todavía más y abrir los espacios, buscar acuerdos con escuelas, buscar acuerdos con ludotecas para que los productos lleguen todavía a más niñas y niños. Hay una gran red educativa en Coahuila que yo creo que podría seguir aprovechando lo que se está haciendo en Arte Resiliente para que llegue a más personas. Entonces, pues yo creo que abrir los ojos y considerarlos como un público ávido de seguir recibiendo todo lo que ustedes están haciendo. Gracias. Ricardo, ¿cuáles son las características que esperas de este nuevo público? El nuevo público del futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera ese público el futuro? Bien, por ejemplo, en los temas de gestión cultural hay una parte que tiene que ver en el quehacer del arte y de la cultura, que es donde se logra la participación de los públicos a los que se dirigen. Se me fue ahorita la palabra, ahorita la recuerdo, si la tiene, animación cultural, la animación cultural. Creo que lo que me gustaría mucho, ya como más personal, cosa que no está desaparecida en el tema de lo profesional que hacemos, pero sería encontrarme
con alguien que haya visto el video de Disley, con alguien que haya escuchado la propuesta de Edgar, algún escritor que haya participado en La Vereda o que haya visto nuestros guiñoles y que nos dijeran, ¿sabes qué? Yo me dediqué a la cultura y al arte porque vi una niña bailando ballet, porque sentí que las letras eran mi pasión, porque me publicó La Vereda, porque adquirí las herramientas o la sensibilización para poder disfrutar del jazz con los proyectos de Edgar. Es ese tipo de público es el que, no el que me gustaría ver, es el que visualizamos. Lo damos como un hecho de que estoy seguro, y esa será la segunda satisfacción más grande después de haber logrado entrar a Coahuila con nuestros proyectos, y para los coahuilenses la segunda satisfacción será que en algún momento encontraremos un niño que será un joven, tal vez, no sé, y que nos dirá esto: ya ves que yo vi al abuelo y ahora mírame, yo desarrollé un guiñol y estoy en giras aquí y allá. Ese tipo de público, obviamente, ya me estoy brincando el tema de la sensibilización, el tema de la profesionalización. Eso es lo que añoramos, el equipo de Microconcierto, y trabajamos en ello para que así sea. Gracias, Ricardo. Disley. Bueno, pues yo sigo con la misma. Siempre digo que la cuestión aquí, el desafío es reformar la educación, y eso debería de estar en la agenda de todas las personas que sí tienen la posibilidad de cambiar y de reformar esta educación, porque el arte siempre va a sensibilizar a cada ser humano. Así no haya tenido la educación artística, o no haya tenido la cultura, o no haya sido una persona letrada, de todos modos, cuando aprecias el arte suceden cosas con tu cuerpo, suceden cosas con tu vida, y el arte ha demostrado por demás en todas sus manifestaciones que ha sido capaz de mover fibras en personas que nunca en su vida habían tenido contacto con él, y han cambiado su vida para de ahí en lo adelante. Entonces, yo sí ahora me sumo a las palabras de Ricardo. A mí me encantaría, porque eso era uno de mis objetivos cuando empecé a escribir este proyecto, sin ni saber si iba a funcionar el apoyo o no, porque es parte de mi agenda, parte de mi agenda personal. Y hubiese llegado o no el apoyo, esto es algo que no quería yo darme por vencida. Y finalmente se dio este medio, pero creo que tiene que ser parte de nuestra responsabilidad ciudadana, de nuestra responsabilidad desde cualquier esquinita donde estemos. Si somos muchos, somos más, entonces cada uno desde su trinchera, los músicos, los pintores, los maestros de teatro, los artistas de teatro, los bailarines, pues tenemos esa gran responsabilidad de reformar, de seguir levantando la voz una y otra vez, porque los niños pueden aprender matemáticas, pero también es tan importante la matemática como las artes, porque esto va a ser un entendimiento muy claro y muy abierto, ya que el arte le va a dar a toda esta parte de la ciencia, pues todo lo otro que necesita el cuerpo, el estímulo, pues. Entonces, yo espero que el público del futuro, son mis hijos, pues ellos tengan grandes oportunidades, pero que en este camino de oportunidades, esas oportunidades estén llenas de los trabajos de todas las personas que han tenido la oportunidad esta vez de ser ganadores de este apoyo, y que sí, que los podamos seguir. Nosotros por nuestra parte en casa hemos tratado de compartir lo que se ha podido de toda la programación, y entiendo que todos deberíamos estar haciendo lo mismo para que el trabajo de Ricardo, de Edgar, de Adriana llegue a todos, y si somos una red más grande, pues obviamente vamos a tocar a más personas. En el momento que menos nos los esperamos, vamos a llegar a algún niño, a alguna niña,
a alguna señora, a algún señor que a lo mejor en su infancia no tuvo la oportunidad de haber vivido estos tiempos que tenemos. Y sí tenemos un gran desafío porque tenemos una tecnología que nos está a veces cerrando, pero hay que aprovecharnos de ella. Fue un gran reto el hecho de que ahora es la tecnología digital, pero si sí pudimos hacerlo en esta ocasión, entonces nada nos está limitando. Más bien es una invitación a aprovechar todo esto de la tecnología que hoy tenemos para hacer más, para seguir creando ese arte que nos enriquece, que nos engrandece como seres humanos. Gracias, Disley. Edgar. Sí, gracias. Pues igual y comparto sumamente la opinión de los tres colegas que están aquí. Creo que pues la cultura, la educación es un derecho que todos tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, les voy a compartir una anécdota que me movió mucho y que fue lo que me hizo no solo quedarme en la música y ser intérprete, sino tratar de difundir y poner ese grano que yo quiero para que la gente se eduque. Un día en mi casa, pues teníamos una obra negra aquí en construcción, ¿no? Y estaban unos albañiles y pues comúnmente nosotros las personas tenemos el estigma de que el albañil es una persona que a lo mejor no, pues es ignorante, etcétera, ¿no? Qué mal está pensar de esa forma. Entonces, me acuerdo yo, pues que yo puse música de Frank Sinatra en mi casa, así, y uno de ellos se me acerca y me dice, oye, esa música ¿qué es? ¿De dónde es? ¿Qué dice? Y ya le empiezo a explicar porque me pareció muy, muy interesante lo que él me dice. Y ya le digo, mira, es esto, es género Big Band, música estadounidense, la letra dice esto, y me gustó mucho esa parte. Y al día siguiente, esta persona pues traía en su radio música de Frank Sinatra y ya estaba escuchando Frank Sinatra al siguiente día, ¿no? Entonces eso a mí me gustó mucho de que las personas a veces no es tanto que no les guste un estilo, es que no lo conocen, no saben que existen esas posibilidades. Y creo que nosotros como personas, artistas que tenemos otras oportunidades o otro tipo de acceso a otras formas de cultura, creo que esa es nuestra labor, de difundir que existen otras cosas, ¿no? Y yo creo que sí es difícil, la verdad sí ha sido difícil, porque pues yo soy de la mente que aunque a una sola persona le quede de todos estos 10 videos que vamos a presentar, a una sola persona le cambiemos el mundo, yo con eso estoy bien, porque a esa persona le puede cambiar el mundo a otra persona y se hace una red. Entonces, poco a poco, así se tarden 5 años, se tarden 10 años. Eso pasó en Venezuela con el sistema de las orquestas. No sé si supieron que en los años 80, 90 empezó toda la parte que metieron las orquestas, que se le llama el sistema, y de ahí surgieron muchísimos músicos. Uno de ellos, el director Gustavo Dudamel, que ahorita ya es uno de los mejores directores del mundo. Y yo creo que a través de las artes, pues podemos ser mejores personas, ¿no? Uh-huh. Gracias, Edgar. Quiero agradecerles a los cuatro su participación. El tiempo se nos acaba. De verdad, agradecerles en lo personal, agradecerles su esfuerzo, su trabajo y decirles que esta red, que este sistema al cual quieren llegar, se va a lograr gracias al trabajo que están haciendo justamente. La formación de públicos es algo muy bello. Los artistas pueden quedarse tranquilamente en su zona de confort y hacer su trabajo y esperar que el público llegue, pero en el caso particular de ustedes cuatro, se acercan al público y lo jalan y lo atraen hacia su propio espacio. Y creo que al final del día, el promotor, el gestor cultural, lo único que pretende es compartir ese enorme gusto que tiene uno por el arte con alguien más. Es eso. Decirle, qué padre está esto, ¿no? Les agradezco muchísimo a los cuatro y bueno,
Nos vemos pronto y espero que sigan haciendo sus trabajos y cuenten con la Secretaría de Cultura para seguir desarrollando lo que hacen y que lo hacen muy, muy bien. Gracias a todos.